Vamos. Bueno, ahí vamos. Creo que estamos casi todos. Sí, aparentemente sí. Bien, bueno, a ver, vamos a buscar. Era este. Bueno, habíamos quedado en el último punto, nos faltaba re poquito. Sí. Bien, decíamos entonces que dice que contiene la compra de bienes, de muebles y útiles, contiene la compra de material de promoción, 2.000 remeras por 4.500 pesos, que se van a distribuir en 3 años, y al cierre del ejercicio habías distribuido 5.000. Entonces decíamos, bueno, a ver, les voy a tener que ver de estas 4.000, de estos 4.500 pesos, que equivalen a 2.000 remeras, cada remera entonces Valía 33 centavos. vale 22,50. No sé qué cuenta dice hoy. No, igual pará que hice macana. Ahí está, son 2,25. Me parecía muy caro. Le había metido 45.000 en lugar de 4.500. Y de esto, efectivamente, vos vendiste, 500. entregaste 500 remeras. O sea que realmente costo o gasto va a ser esto. El resto va a seguir en stock. Pero, primera cuestión, ¿qué veo? Que esto, por lo que dice acá, las compraste en este ejercicio, pero la habías registrado como muebles y útiles. Está dentro de muebles y útiles. Y no son muebles y útiles, son un activo intangible. No es un bien de uso, es un gasto diferido. Entonces, lo primero que hago es sacarlo de muebles y útiles. Y hago ese asiento que es material de publicidad, o el nombre que a ustedes les guste, siempre que sea un activo, y le doy de baja a muebles y útiles. Por el total. Y después amortizaré. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Ahí. Vamos a ver. ¿No? ¿Cómo? ¿La compraste este año? Las compré este año, las compré en 2012. Sí. Sí. Dice que fue al cierre que se compraron durante el 2012. Además está, para que no nos quedemos con dudas, está acá. Dice que son compras del 2012. Y para hacer la amortización, yo hice un cuadrito para que después los números fuesen un poco más sencillos. Entonces dije, bueno, a ver, acá tengo todos los valores de origen. Tal cual los tenía. Los tenía en el cuadro. Y después dije, bueno, a ver, durante el 2012, ¿qué altas hubo? Y estaba el gasto de lo que el tipo había registrado como un gasto de mantenimiento, que en realidad era una mejora de la camioneta, y también estaba los gastos de patentamiento, que en lugar de activarlos los había metido como gasto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Son las dos altas. Y después hubo algunas bajas. Este auto, el auto B111, no está más porque es el que estaba siniestrado, entonces le doy de baja. Para que no me quede nada, no tengo que amortizar, ya no está más. El inmueble lo vendí, no está más, y los muebles y útiles de acá, había metidos acá, dentro de estos 7, había 4.500 metidos que no eran muebles y útiles, que eran activos intangibles. ¿Me siguen? Sí. Entonces, el valor de origen ajustado, ¿qué es? El valor de origen más altas menos bajas. 75 más 5, 80. 45 menos más nada, menos 45, nada. ¿Me siguen la lógica? Sí. Bien. Y cuando calculé la amortización, lo hice muy fácil. Dije, bueno, a ver, el valor de origen lo divido por la cantidad de años de vida útil según el tipo de bien. Y lo hacemos juntos acá para que lo vean. 80.000 lo divido en 5, que son los años de vida útil de un rodado. Me da 16, que es la amortización del ejercicio.
Bueno, 0 dividido lo que sea va a dar 0. 54 dividido 5 me da 10.900. Las maquinarias siempre suponemos que tienen 10 años de vida útil. En el segundo caso, eso lo vemos, re fácil. Bueno, no hace falta hacer la cuenta, ¿no? 60.000 dividido 10, 6.000. Acá es distinto, ¿por qué? Porque había cambiado el criterio de amortización. ¿Se acuerdan que ahora esta máquina la amortizábamos por unidades producidas? Y era 1 peso por unidad. Si me fijo el enunciado, Sí, se hizo 7.600 unidades. Claro, me dice que se habían producido 7.600 unidades. Así que son 7.600 pesos. ¿Me siguen? Sí. Muy bien, perfecto. Los inmuebles se amortizan en 50 años y ya vimos que la amortización por año de este inmueble, bien calculada, daba 4.000 pesos. Igual son 200, porque era el 80% de 250, dividido 50. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Muy bien. Bienes y muebles y útiles se amortizan a 10 años, así que son 2.100, 850 y 250. Teniendo el cuadrito, se me hizo todo bastante sencillo, porque esto, amortizaciones, bienes de uso, es el total. Fíjense en que es la sumatoria de todas las amortizaciones juntitas, y digo, bueno, rodados, ¿cuánto amortizo? Y la suma de todo esto. La suma de todo esto da 26.900. Profe, Dale. disculpe, Sí. la compra del 2012, Sí. ¿en 5 años lo hizo? No, la hice en 10 también. Me habían quedado 2.500 pesos de muebles y útiles. Lo dividí en 10 años de vida ¿Eso útil. no era esa compra no había sido de las remeras? Era una parte. Fíjate que vos en total habías comprado 7.000 y las remeras eran 4.500. Te quedaron 2.500 que son efectivamente muebles y útiles. Bueno. ¿Sí? O sea, los 7.000 eran un número sucio. Ahí adentro había muebles y útiles por 2.500 y 4.500 de intangibles. Está bien, ahora sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Y bueno, entonces les decía, ¿qué hago? Agarro cada grupo de bienes y amortizo la acumulada. Entonces digo, bueno, estos que son rodados, amortización acumulada rodados, la suma de estos dos da 26.900. 26.900. Amortización de maquinarias, la suma de estas dos, 13.600, 13.600, 4.000, 4.000, y si hago la suma de muebles y útiles, da 3.200. ¿Siguieron? Sí. Carlitos, y todos los otros arreglos quedaron arriba y no pasa nada más. Los que hicimos que habían hecho mal de las amortizaciones y eso. Claro, pero ya las ajustaste. Las ajustaste acá. Claro, las ajustaste en tus mayores. El valor del bien. Buenísimo. ¿Sí? Yo porque, digo, o sea, los arreglos no se arrastraban ni nada y me parecía bastante sencillo. Claro, Pero no. porque... En este caso, hasta acá viene todo bastante más simple. Y lo último que hicimos fue el asiento de este cálculo que habíamos hecho acá. ¿Se acuerdan que dijimos, cada remera la tengo que amortizar a 2,25? Como entregué 500, eso me da un gasto real de 11.125. Bueno, entonces hago ese asiento. Digo, yo tenía materiales de publicidad, pero les doy de baja por 1.125, entonces en realidad sería un activo que disminuye. Versus un gasto, porque esas remeras ya no las tengo más, por 1.125 también. ¿Estamos? Sí. Muy bien, perfecto. Yo me voy a dejar este mismo Excel para que veamos algunos ejemplitos de lo que vamos a ver ahora. Bueno. Vamos a cerrar esto un toque. Bueno. La segunda parte importante, muy importante, de bienes de uso, tiene que ver
con lo que les decía de cómo podés evaluar los bienes de uso al cierre del ejercicio, que decíamos que podía ser a valor residual, es decir, valor histórico, menos amortizaciones acumuladas, o decía ahí según el modelo de revaluación. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata toda esta historieta. Denme 2 segundos, que dejamos acomodado esto. Vamos a achicar un poquito la letra para que podamos ver todo. A ver, ahí. Y me quiero abrir un Excel. Ahí estamos. ¿Y según qué dijo, profe? Que vos podés evaluar según costo histórico menos amortizaciones acumuladas, que es valor residual, o según un nuevo modelo que se llama el modelo de revaluación. Que ahora vamos a ver eso en qué consiste. Es una cosa media, un híbrido medio extraño. RT17. Bueno, RT17. Es más, o sea, está en la 41, pero te dice, si querés usar el modelo de revaluación, dice la 41, andá y mirá la 17. No quisieron volver a escribir algo que ya habían escrito en la 17. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo vas? 17, ¿no? ¿Cómo podés evaluar los bienes de uso o similares? 2 alternativas, dice. Modelo de costo. Si lo haces a modelo de costo, vas a tener en cuenta las mejoras. Acá te dice lo mismo que te había dicho en la resolución 41. O podés usar, si no, el modelo de revaluación. Voy a mirar esto, que no moleste ahí. ¿Qué es el modelo de revaluación? El modelo de revaluación es que vos reconozcas el valor de tus bienes de uso a valores corrientes. ¿Cuánto me sale esta máquina hoy? Me sale tanto. Y que la lleves a ese valor. Ahora vamos a ver de qué forma. ¿Sí? Entonces es un modelo que te permite que reconozcas el valor actual, si se quiere, de los bienes de uso. Vamos a ver en qué condiciones. Fíjense que dice la resolución 17. Con posterioridad al reconocimiento como activos, los bienes de uso se podrán medir a su valor revaluado utilizando los criterios del modelo de revaluación. Y acá están las cosas importantes. El modelo o el valor revaluado es el valor razonable. Entonces, el valor que yo voy a usar, así como tengo el costo de reposición, el valor neto de realización, el valor corriente de los bienes de uso se llama valor razonable. Y va a ser el valor corriente, repito, a la fecha de cierre del ejercicio o al momento en el que practique la revaluación. ¿Y qué es el valor razonable? Es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción de contado realizada en condiciones de independencia mutua. La definición es buenísima, está todo ahí en 3 renglones. Lo vemos en castellano. Primera cuestión entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un mercado en el que yo pueda saber a cuánto podría vender mi maquinaria, en las condiciones en las que está hoy. ¿Y qué otras condiciones se tienen que dar? Tenemos que tener información, tiene que ser fácil que yo pueda determinar ese valor. A ver, yo tengo una máquina en mi empresa, pero existe un mercado activo de esas máquinas usadas. Entonces por ahí es relativamente sencillo saber más o menos cuánto vale. Este caso sería bastante más simple si pensamos en automotores. ¿Sí? Yo tengo una flota de autos en mi empresa para los cobradores, para algunos vendedores que van a preventistas. Bueno, existe un mercado activo de autos usados. Además de existir el mercado, ¿qué otras cosas tienen que darse? Obviamente las partes tienen que estar interesadas, pero es muy importante lo que dice con respecto a que tiene que
determinarse el precio de contado, como todo en contabilidad. Y segunda cuestión, que tiene que haber independencia mutua. Esto quiere decir que tiene que haber independencia entre el comprador y el vendedor. No puede haber una relación de dependencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque quizás el precio en ese caso podría no ser el valor de contado o el valor real de una operación. Ejemplo de esto. Vamos a pensar mal. Vamos a pensar que una empresa que ha vendido, entiéndase, informalmente, ¿sí?, no ha registrado todas sus ventas como correspondían, entonces la caja no le cierra porque esa plata de las ventas que no registró no están. ¿Me siguen? En la contabilidad. Sí. Entonces la empresa agarra y dice, bueno, voy a hacer una cosa, ahora que me dejan evaluar todo a valor razonable, voy a decir, para que todo me quede mejor, me quede más bonito, porque me está dando resultado negativo, inclusive el balance, pues no tengo esas ventas, ¿qué hago? Reconozco un mayor valor de mis bienes aplicando el modelo de valor razonable. Entonces digo, mira, si yo le ofreciera el auto a mi empleado, un auto que en el mercado hoy vale 100.000 pesos, si yo se lo vendo a mi empleado me pagaría 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Y entonces, como, si bien no lo estoy vendiendo, porque estoy revaluando. Entonces, para poder justificar que mi auto valdría 1.000.000 de pesos, firmo un compromiso de venta, que se lo firmo yo a mi empleado, y mi empleado lo firma, diciendo que él estaría dispuesto a comprarme el auto en 1.000.000 de pesos. Mi empleado, yo le digo, mira, firmame esto o te rajo mañana. ¿Sí? ¿Me siguen? Firme. Agarre y lo firme. En ese caso, ¿existe independencia mutua entre el comprador y el vendedor? No, existe dependencia. O lo firmás o no trabajás. O lo firmás o te rajo mañana. Entonces, bueno, ahí estamos en presencia de un caso de falta de independencia. Ese valor de 1.000.000 de pesos no sería el valor razonable. El valor razonable es 100, que es el precio al que se lo puedo vender a cualquier concesionaria o a cualquier individuo. ¿Me siguen? Sí. Sí. Por eso es tan importante este concepto de valor razonable. Y es muy importante poder definirlo con precisión. A ver, ¿qué más? No se podrá optar por la utilización de este método cuando la contribución de tales bienes sea incierta. Esto es, si vos crees que tu bien de uso no te va a aportar beneficios porque ya es una máquina muy vieja y vos no la estás usando, bueno, no la revalúes. Solo revalúala en el caso de que sepas que te va a reportar beneficios en tu empresa. Es más, ya no sería casi un bien de uso. No lo estás usando. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. ¿Cómo puedo hacer para determinar o para encontrar el bien de uso? Bueno, vas a ver, tenés que seguir un orden de jerarquía, un orden de prioridad. Primera cuestión, dice, si el bien que vos querés revaluar, para ese bien, ¿existe un mercado activo en su condición actual? Se determina según el valor de mercado del bien. Autos, dijimos recién. ¿Sí? Es el primer ejemplo que tenemos. Ahora, si no tenés, por eso esto es un orden jerárquico, si no se cumple el punto A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar el punto B. Dice, bienes para los que no existe un mercado activo en su condición actual. Pero existe dicho mercado activo para bienes nuevos, equivalentes en su capacidad de servicio a los que son motivo de revaluación. En ese caso se determinarán en base al valor de mercado, precio de contado, neto de las depreciaciones acumuladas que correspondan calcular por el desgaste que haya tenido el bien. Entonces, ejemplo típico de esto. El ejemplo de la maquinaria que yo ponía al principio, pensando que es una maquinaria que no tiene un mercado activo usado, solo se venden nuevas. ¿Qué puedo hacer? Decir, bueno, ¿cuánto vale una máquina nueva? A eso le resto los años de amortización acumulada que tiene mi máquina, calculo la amortización acumulada en función al valor nuevo de mercado, y tendría más o menos, aproximadamente, el valor razonable.
¿Me siguen? Claro. Mm, Tercera alternativa, esto es, no tenés ni un mercado donde se vendan los bienes usados, ni un mercado donde se vendan los bienes nuevos. Tengo un bien que se produjo hasta un año determinado, después no se produjo más. ¿Sí? Y tampoco hay Algo de mercado de colección. usados. Ejemplo de esto, un reproductor VHS. Ustedes no saben ni saben qué es eso. Ni idea. Sí, sabemos. Vos, Yo sí sé. vos sí sabés, Yo no Agus, era- ¿viste? No me sé sentir tan viejo. Eran, Ah, yo sí eran sé. Es más, cuando la reproducción sí, de las películas las hacías con un cassette, a cinta. Buah. ¿Sí? Fua, no, no me hagas sentir tan mal, Tupuy. Entonces, No, no. suponte que en tu empresa esto se usaba un montón. Ustedes imagínense, por ejemplo, que cuando nacieron las primeras cámaras grababan todo el contenido en un video a cinta. Entonces pensá que vos tenías, no sé, una empresa importante y que tenías todo con cámaras, entonces tenés un montón de equipos de grabación de VHS, de videos en cinta. Y sí, bueno, a ver, los sigo teniendo hoy. Hoy los tengo, los uso, en algunas áreas los uso porque tengo cinta. ¿Cuánto vale hoy eso? Repito, nuevo no tenés. Y usado tampoco, pues son bienes obsoletos, ya no están más en el mercado ni nuevos ni usados. Estás en el punto C. ¿Qué vas a hacer? Un lío, pero te dan una solución. Podés estimar, vas a calcular el valor estimado a partir de utilizaciones. Podés llamar a un perito y que te diga cuánto vale. Podés calcular el valor de reposición. Acá fuiste, porque en el ejemplo que yo te di no lo tenés. Pero te redondeo un poco la idea de arriba y qué es lo que más se usa. Decía, llamas a un perito, opción 1. U opción 2, tenés que calcular un flujo de fondos, un valor actual, pero pensando en qué ganancias o qué beneficios a vos te traería usar esas máquinas. Pienso un ejemplo de algo que se me ocurre ahora para tratar de calcularlo. Yo diría, ¿qué beneficios me generaría esto hoy? Y que, a ver, en los próximos 5 años yo no tengo que comprar equipos de grabación nuevos. ¿Cuánto sale un equipo de grabación nuevo hoy, prorrateado por 5 años? Y ese sería el valor actual de estos equipos. ¿Me siguen más o menos? Restándole algo porque su capacidad operativa es menor. Ah, porque si no ¿Sí? estaba re sobrevalorado. Sí, no, te vas al diablo. Te vas al diablo. Yo digo, a ver, un equipo nuevo me permite guardar, encima comparar las unidades de medida es re difícil, lo puedo medir en horas. Un equipo nuevo me permite guardar 100 horas, mientras que mi vieja máquina me permite grabar 1 hora. Listo, vale una centésima de eso. Bien. ¿Sí? Tenés que buscarle un criterio lógico. Siempre esto tiene que estar muy bien respaldado desde el punto de vista de los papelitos. Tiene que haber papelitos que te resguarden esto. Otra cuestión importante es que vos lo que tenés que hacer con esto siempre es, una vez que empezaste a revaluar, tenés que seguir revaluando. Y revaluás se llama por categoría de bien de uso. Esto es, ¿tengo que revaluar todos los bienes de uso? ¿Es obligatorio? No. Primera cuestión, no es obligatorio revaluar, es optativo. Yo dije que podés usar costo histórico o modelo de revaluación. Ahora, si uso modelo de revaluación, no lo tengo que usar para todos los bienes de uso, pero sí, si lo uso para un tipo de bienes de uso, tengo que usarlo para todos los bienes de la misma naturaleza. Ejemplo, rodados. Digo, bueno, lo voy a usar para rodados, pero lo voy a usar para el camión, para el auto no, porque no me conviene. No, no. Si lo usás para un rodado, lo usás para todos los rodados. Si lo usás para un inmueble, lo usás para todos los inmuebles. Pero puedo usarlo para los inmuebles sí, para los rodados no. ¿Me siguen? Sí. sí. Bien, perfecto. Ahora vuelvo 2 segundos a las amortizaciones enseguida. Bueno, ahí está lo que dice el tratamiento uniforme de clase de bienes de uso. Eso es que si lo usás para uno, lo usás para todos. Me interesa más
Primero que veamos cómo contabilizo la revaluación y después vuelvo a las amortizaciones. Cuando se incremente el importe contable de un elemento integrante, acá empieza con toda la vuelta, ¿no? Integrante de una clase de bienes de uso, cuando revalúes un bien de uso, como consecuencia de la revaluación, tal aumento se acreditará directamente a una cuenta que se denominará saldo por revaluación, integrante del patrimonio neto que se expondrá en el rubro resultados diferidos. Bien, y acá empezamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un terreno valuado a 100.000 pesos, ¿sí? Y este es el valor, o sea, a propósito un terreno, pues no tiene amortizaciones, y sé que de ese terreno al cierre del ejercicio, cuando estoy empezando a usar esto, el valor razonable es 150.000 pesos. ¿Qué me dice? ¿Cómo vas a sentar eso? El mayor valor del terreno lo vas a hacer contra una cuenta que se denominará saldo por revaluación y que será del patrimonio neto. Entonces yo tendría que hacer activo aumenta terrenos por su mayor valor, 50.000, y la diferencia será una cuenta de patrimonio neto que se llamará saldo por revaluación. Por revaluación por 50.000 pesos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? Bien. Ojo con esto, que esto es importante. Y acá es donde si yo estoy en clase presencial, digo esto subrayado, en negrita y resaltado con el color que a ustedes les guste. Pensemos estos 2 segundos. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Yo te digo, o mejor dicho, la resolución técnica te dice que esto lo reconoces así, y que después lo vas a mandar al estado de evolución del patrimonio neto. Es patrimonio neto, no es resultado, no va a ir al estado de resultados. Esto no es un resultado por tenencia. Que esto es fundamental y es sustancial. Ahora, yo pregunto, ¿qué modelo contable usamos en Argentina? Valores corrientes. Valores corrientes para algunos bienes, no para todos. ¿Se acuerdan que seguíamos Sí. esa reglita de que si el destino más probable es la venta, uso Sí. valor corriente, y si el destino más probable no es la venta, uso el valor histórico? Sí. ¿Sí? Sí. Y la otra cuestión que usábamos, o que decíamos, bueno, moneda homogénea hoy, y capital financiero. Sí. Bien, 2 cosas. Primera cuestión, ¿estoy respetando la regla de evaluación que dice que si está destinado al uso voy a usar el costo histórico? No, No, porque porque el terreno está destinado al uso y estoy usando un valor corriente. Entonces, excepción al criterio del costo histórico para bienes de uso. Mm. ¿Sí? no entiendo eso. ¿Cómo, Nahuel? Que no entendí eso. O sea, la excepción de quién, de lo que estábamos hablando recién de la forma de evaluar en Argentina, o la Exacto. excepción de qué. Sí, sí, la evaluación. La resolución técnica 16 a vos te decía que vos los bienes destinados al uso los tenías que evaluar a costo histórico. Sí. Y acá tengo una excepción. Acá tengo un bien que está destinado al uso y lo estoy usando a valores corrientes. Lo estoy evaluando a valores corrientes. Bien. ¿Sí? Ahora entonces, ahora qué. Bien, esa es la excepción. Y hay una segunda excepción. Dice la resolución técnica que tengo que usar capital financiero. ¿Sí? Esto Sí. es, lo único que va al patrimonio neto, por definición, lo único que va al patrimonio neto son las operaciones entre los propietarios. Cualquier otro aumento del patrimonio va a resultados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. ¿Acá hubo una operación con los propietarios? No. No, yo solamente revalué. ¿Y fue a resultados? Y No, fue al patrimonio neto. no. Sí. Esto en castellano
en castellano bastante básico, ¿qué es? Esto en definitiva que estoy haciendo. Y parecería que estoy usando capital físico. ¿Esto no es una reserva del patrimonio neto? Y sí, porque no ¿Qué quiero es? usar ese resultado. Claro, y es un patrimonio neto. Sí, Es una reserva del patrimonio. Entonces, digo que esto es muy importante porque rompe el criterio de evaluación de la resolución técnica 16, que dice, siempre bien de uso va a valor histórico, no, puede ir a un valor corriente, y rompe el principio del capital financiero. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo reservas de capital, o reservas del patrimonio neto, por una operación que no tuvo que ver con los propietarios, sino que tuvo que ver con el mercado. ¿Me siguieron? sí, Sí. o sea, por las dudas, Carlito, que después nos encontremos en el PowerPoint. ¿Nos podría repetir eso, cortito? Estamos haciendo una reserva de patrimonio neto. Sí. eh, Estás haciendo una reserva del patrimonio neto, y una reserva del patrimonio neto es solo compatible o coherente con un principio de capital físico. claro, Y lo que dice la pero resolución técnica 16 es que vos tenés que usar el capital financiero. sí, Entonces, como decíamos, es tanto una excepción al capital a mantener, porque tendrías que usar financiero, y acá estás usando físico, y es una sí, excepción al criterio de evaluación, porque tendrías que estar usando histórico, y acá estás usando corriente. O sea, sí. el modelo de revaluación hace pipa todo lo que tenga que ver con los principios que había adoptado la resolución técnica 16 del modelo contable. Ah, Bien, bueno. muy bueno. ¿Sí? Así que es un temita a tener en cuenta. Es un temita a tener en cuenta, porque son excepcionalidades. Pueden aparecer, no hay muchas más, no hay muchas más excepcionalidades, pero bueno, esta es una y es una excepcionalidad muy, muy grosa, ¿sí? Genial. Y acá. Di fe que se le desconectó por el wifi, Carlito. Pidió que avisaron. ¿Qué pasó? Que le anda mal el wifi y se desconectó. O no sé si recién lo leí yo y está de nuevo. Ah, no Ah, sí. estoy viendo los. No, yo lo veo acá. A mandar el grupo por eso, para avisar. Ah, bueno. Igual, viste que siempre, en eso sí soy prolijo, siempre subo las Ahora estoy clases. de vuelta. Me conecté por dos Bien. medios a propósito, pero está que va, que viene. Sí, a veces hace renegar bastante ese factor. Bueno, este es un caso bastante sencillo porque no tengo amortización. Pero puede pasar el caso de que tenga amortización. Vamos a pensar, qué sé yo, en una maquinaria, ¿no? Pensemos que tenés una maquinaria para hacerlo fácil voy a hacer así. Voy a poner que tenés una maquinaria de 120.000 pesos y esa maquinaria ya tiene amortizaciones acumuladas de 20. ¿Sí? Entonces tengo un Un valor valor residual residual. de 100. Así nos queda un numerito fácil para trabajar. ¿Qué hago si, estos son valores históricos todos, qué pasa si ahora quiero usar, al cierre de este ejercicio, el valor razonable? Vamos a ponerle un número. Y el valor razonable es, para que no nos generen confusiones, 130. Bueno, dice, tenés dos alternativas para ver qué haces. Acá lo importante es saber qué hacemos con las amortizaciones acumuladas. Con las amortizaciones acumuladas podés hacer dos cosas. Opción 1. La opción 1, o A, es que vos recalcules proporcionalmente a la revaluación que se practique sobre el importe contable del origen del bien, de manera que el importe residual contable de dicho bien después de la revaluación sea igual a su importe revaluado. Es re claro, ¿no es cierto? Creo que quiso decir que hay que calcular la amortización sobre ese valor razonable o no. O el nivel.
No, en realidad es un poco más complejo. Es fácil, ahora vas a ver que es fácil de hacer, pero no sé por qué lo tienen que escribir tan raro. Miren qué dice en realidad. Dicen, a ver, vos tenés esto antes del revalúo, y la idea es que veamos qué pasa cuando esté revaluado. ¿Sí? Cuando esté revaluado, vos sabés que el final, ¿cuánto tiene que valer la maquinaria? La maquinaria tiene que valer 130, el valor razonable. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, cuando dice recalcula todo proporcionalmente, es que digas, ¿qué pasó con el valor de la máquina? Y si antes valía 100 y ahora vale 130, es que el valor aumentó un 30%. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Bueno, si aumentó un 30% en el total, es porque aumentó un 30% esto y aumentó un 30% su amortización acumulada, si están relacionadas las dos. Ah, Entonces, lo que podés hacer es esto es el 30%. por un 1.3% y a esto lo multiplicás por 1.3%, es el porcentaje que sacaste acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Y cuando calcules la diferencia y digas maquinaria 156 menos 26 de amortización acumulada, ¿en cuánto te queda el valor residual? En el valor razonable. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Bien, perfecto. Ahora, ven que no es difícil, pero ahí está escrito que ni ellos entienden. En chino. Es chino. Chino. Entonces, la opción 1, vamos a escribirlo en castellano, es ver el incremento de valor en términos porcentuales y aplicar ese porcentaje al valor de origen y a la amortización acumulada. Para que el nuevo valor residual sea igual al valor razonable. Así está más clarito. Lo ¿Estamos tenés de que acuerdo? escribir vos, Carlito. Sí, esto está escrito, no sé por qué escriben así esta gente. Deben querer que cuando el contador se reciba no sepa cómo hacer las cosas, no sé cuál es la idea. Y tenés una segunda alternativa, que es eliminarse contra el valor de origen del activo, de manera que lo que se revalúa sea el importe contable neto resultante hasta alcanzar el importe revaluado del activo. Mamma mía. Primero, antes de explicarles eso, así me quedo aunque sea este completo. Si yo quiero hacer entonces el asiento contable de esto, de este primer caso, ¿qué voy a decir? Voy a subir el valor de la maquinaria. ¿Sí? Maquinaria a valor razonable. Mirá, ahora como hice todo el cálculo, voy a tener para revaluar 3 cosas. Porque también cambié el valor de la amortización acumulada. Entonces, lo que haría es, a esta, a la primera, la subiría en 36. ¿No? Tengo que subirle 36 para pasar de 120 a 156. La amortización acumulada, que estaba en 20, la tengo que pasar en 26. Así que le sumo 6. Sí. ¿Y cuánto cambió el total del valor de la máquina? En 30 lucas. Entonces, las 30 lucas, esas sí son saldo por revaluación. No. ¿Me siguieron? Sí, joyita. Bien, Sí, perfectísimo. No sé si vamos a llegar... Vamos a hacer una cosa. Les muestro la segunda alternativa en el próximo, así no se corta en el medio. Dale, buenísimo. ¿Sí? Porque estamos a menos de un minuto.